Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Damos inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio hoy. Nuevamente con la interesante temática respecto de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, el cual hemos venido desarrollando durante varias semanas con nuestro hermano Jonathan Muñoz. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y espero que en este día usted también esté preparado y animado para seguir aprendiendo sobre esta maravillosa confesión de fe que nos da un tremendo y hermoso marco respecto de la fe, la doctrina que nosotros como iglesia estamos adhiriendo. Así que damos gracias al Señor por nuestro hermano Jonathan. ¿Estás por ahí? ¿Cómo está, pastor? Que el Señor le bendiga. Yo me siento bendecido y agradecido de Dios de poder estar acá nuevamente compartiendo. Qué bueno. Amén, qué bueno. Vamos entonces a orar al Señor para que cada vez que, cierto, lo hacemos, ¿no? Rogamos al Señor porque necesitamos su gracia y su misericordia para que Él nos guíe en toda la enseñanza, y en especial a Jonathan, que va hoy a compartir el mensaje de la palabra y esta enseñanza respecto de la confesión. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque en este día tú, Señor, nos has bendecido con la vida, con la conciencia de tu presencia, Señor, con la realidad de nuestra necesidad, Dios mío, de ti, y de aprender de tu palabra y conocerte cada día más, Señor. Gracias porque tú sigues siendo fiel a pesar de nosotros, Señor, y quieres instruirnos por medio de tu palabra, Señor, cada día para ser transformados a la imagen de Cristo. En este día te quiero rogar, Señor, que tú uses a nuestro hermano Jonathan para que a través de estas enseñanzas, Señor, comprendamos lo maravilloso, Señor, que hay en la doctrina, lo hermosa de tu palabra, Señor, lo valioso, Señor, que es estudiar también la confesión de fe para apreciar, Señor, los límites, Señor, también lo que nos plantea la confesión a través de la palabra tuya, Señor, y que esto sea una bendición para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, de aprendizaje, y que te ruego, Señor, que cada una de las personas que están observando esta enseñanza puedan también ser edificados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, vamos a poner la presentación. Ya vamos en nuestra cuarta sesión. Y bueno, hoy día vamos a ver los párrafos 4 y 5 que tratan un tema bien interesante de nuevo y que tiene que ver un poco con la autoridad de la Escritura. Hemos visto ya respecto a la Biblia misma, su origen, hablamos un poco antes, como primera clase de introducción, de la historia, un poco de las confesiones de fe. Y hoy día vamos a ver un poco un tema que tiene que ver con la autoridad. Y es relevante porque cuando hablamos de la Biblia, nosotros hemos dicho en sesiones anteriores ya, la Biblia es autoritativa, es decir, tiene el derecho y la capacidad de normar nuestras vidas, de exigirnos cierta conducta, de mostrarnos cierta forma en que nosotros debemos vivir. Y respecto a esto, bueno, nos hablan un poco los párrafos 4 y 5 de dónde emana esta autoridad, ¿cierto? Para exigirnos la atención y que la creamos y que claramente vivamos a la luz de ella. Y nuestros hermanos de la confesión escribieron en el párrafo 4 lo siguiente: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces aquí hay una pregunta bien interesante, que es, bueno, ¿por qué las Sagradas Escrituras deben creerse? Vimos en una sesión anterior aspectos como la infalibilidad, la inerrancia y la inspiración de la Biblia, ¿cierto? Que nos mostraron un poco lo sobrenatural, lo divino que hay en todo este proceso para que nosotros llegáramos a la Biblia. Pero seguimos con la pregunta, ¿por qué deben creerse? Y la respuesta que dan nuestros hermanos es porque tienen autoridad por sí mismas, no una autoridad que la iglesia les ha entregado, no una autoridad que algún hombre les ha dado y las ha levantado, ¿ya? Porque podría ser falible. Si así fuera, estaríamos de nuevo en manos de alguien que es imperfecto, ¿cierto?
Pero nuestros hermanos nos muestran a través de esto, y lo que vamos a ver hoy día es que efectivamente hay autoridad en las escrituras mismas. Ellas poseen autoridad. Entonces, como le decía, habíamos hablado un poco de la infalibilidad, la inerrancia, la inspiración, este sentido de cómo la Biblia no yerra, no se contradice, cómo es veraz en aquello que propone, y cómo también tenemos este proceso de inspiración en el cual Dios mismo, ¿cierto?, extendió la influencia de su espíritu para guiar a los autores, e incluso las palabras, cuando hablamos del texto original, el primero, el autógrafo que se llama, ¿cierto?, en lo que se escribió. También tenemos un aspecto que es muy interesante, ¿eh? Y es que la Biblia, en sus 66 libros, que son los que tenemos nosotros hoy día, ¿cierto?, no reniega de sí misma. No vamos a encontrar ningún pasaje que esté contradiciendo otro texto de la Escritura. No vamos a encontrar ningún autor que pelee contra otro autor, ni vamos a encontrar incongruencias en ese sentido. Entonces, bien interesante. Nosotros éramos partir primero viendo esto. Bueno, ¿cómo sabemos que el Antiguo Testamento tiene autoridad? Y aquí hay dos puntos claves, que es lo que el Nuevo Testamento dice del Antiguo Testamento y lo que el Antiguo Testamento dice de sí mismo, ¿ya? Esto es relevante. Primero, el Nuevo Testamento nos informa que el Antiguo Testamento es sagrado y es santo, ¿ya? Así lo veían los autores del Nuevo Testamento, así lo vio Jesús. Entonces es relevante eso para nosotros, porque nos está dando claramente un lineamiento. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay algo súper interesante, porque claramente cuando vemos la Sagrada Escritura, a veces en nuestro tiempo hoy día pensamos, bueno, en la Biblia como tal, ¿cierto?, con el Antiguo y Nuevo Testamento y todas las cartas que estaban en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta referencia a la Sagrada Escritura es más bien a la Biblia hebrea, a lo que tenían los contemporáneos de Jesús. Y el calificativo que les da Pablo es que son sagradas escrituras. Él lo está elevando, no es un libro cualquiera. Todo aquello que se había escrito en el Antiguo Testamento, la historia de Israel y de ahí hacia atrás, son escrituras sagradas. Entonces eso es súper relevante porque nos entrega ya un grado de autoridad hacia el Antiguo Testamento. También se nos dice que los autores del Antiguo Testamento fueron considerados oráculos de Dios, ¿ya? Y este es un sentido, va más allá de un simple profeta, alguien que vislumbra el futuro, sino alguien que transmite efectivamente, o que es la voz de Dios, ¿ya? Y así lo consideraron los autores del Nuevo Testamento. Pablo, de nuevo, cuando escribe en Romanos 3:2, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Refiriéndose a los israelitas, ¿cierto? Al pueblo judío. Y él dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces hay un tema autoritario aquí tremendo, porque está reconociendo que a ellos Dios les entregó su palabra, y que esa palabra fue puesta por escrito, que eran los escritos que tenían ellos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces eleva a esto de nuevo a considerar que estos hombres no hablaron por sí mismos, sino que la palabra de Dios fue transmitida y plasmada en las Sagradas Escrituras. Sí, mira, te iba a comentar que qué importante es este tópico, porque más de alguna vez me han preguntado, ¿no? ¿Cómo sabemos que la Biblia los 66 libros son los que nosotros tenemos que considerar sagrados, ¿no? Y qué interesante como tú estás mostrando cómo el Nuevo Testamento está respaldando el Antiguo Testamento, y vas luego a mostrar el mismo Antiguo Testamento hablando de sí mismo. Pero es bien interesante porque, como tú decías, la autoridad no viene reconocida por los seres humanos, sino que la propia palabra está levantándose, que es algo que no tienen los apócrifos, ¿no? De hecho, lo que sucede con los apócrifos es que entran en contradicción y realmente quedan fuera justamente porque están en contra de lo que este grueso de textos, lo que son la palabra del Señor, está manifestando. Así que es muy importante para nuestra fe cristiana y que tengamos confianza que lo que hoy tenemos es la palabra de nuestro Señor. Así es, sí, bueno, esto es súper interesante respecto a cómo la Biblia se sostiene por sí misma. Muchas de las críticas que vienen de afuera son a veces, bueno, es que la Biblia fue escrita por hombres, es que la iglesia la ha levantado, pero lo que estamos tratando de ver es efectivamente que más allá de lo que nosotros podamos hacer, y el párrafo 5 se mete más de lleno en eso, la Biblia misma nos muestra su autoridad, tal cual. Estamos solo reconociéndola nomás, solo reconociendo lo que la propia Biblia nos está diciendo. Exactamente, entonces es tremendo porque nos saca de alguna manera de la ecuación y ya no queda este factor humano, falible, que yerra,
en el reconocimiento de esto que viene de Dios. Eso es tremendo. También se nos dice que Dios es el autor y orador del Antiguo Testamento. Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. De nuevo una referencia al Antiguo Testamento y claramente cumplido a través de la persona de Jesús, ¿no? Entonces es súper importante cómo este profeta en el Antiguo Testamento vislumbró lo que iba a venir y hay un cumplimiento en Cristo. Y ahí el puente que los une es que Dios está hablando. Dios que transmitió su palabra al profeta se está cumpliendo de nuevo en Jesús. Amén. También se nos dice que las Escrituras son la voz de Dios. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y es muy interesante, encuentro este punto muy particular, cómo Pablo pone este énfasis y nosotros sabemos en la historia, ¿cierto? Que Moisés no llegó con un texto a hablarle a Faraón. Exacto, Sino que él fue, ni le mandó una carta para que... Exactamente. Él fue porque Dios lo había mandado. Pero lo que Pablo dice es, mira, la Escritura dice a Faraón. Entonces, qué tremendo, porque este registro que tenemos del Antiguo Testamento, que en este tiempo estaba en escrito, nos está mostrando efectivamente que Dios mismo fue quien habló. ¿Ya? Y ahí claramente tenemos otro grado de elevar la autoridad de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento en particular. También tenemos que Dios nos tuvo en mente. 1 Corintios 10:11, Pablo vuelve a decir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es tremendo también cómo hay autoridad en esto, porque el Antiguo Testamento no solo es un texto histórico, no solo nos muestra una narrativa de historias que ocurrieron, sino como bien dice Pablo, hubo un sentido en Dios al permitir que eso se escribiera, al inspirar esa escritura, a fin de afectar a los que íbamos a vivir hoy día. Y eso creo que es uno de los puntos más maravillosos y por los cuales vemos tan enaltecida la escritura, porque efectivamente no es solo informativo, nos sirve a nosotros, podemos aprender, nuestra vida se puede nutrir, podemos tomar decisiones, evitar errores al mirar lo que a otros les aconteció. ¿Y por qué? Claramente porque Dios nos tuvo en mente al momento de que esos hechos estuvieran ocurriendo y que este registro quedara ahí plasmado en las Escrituras. Y para advertirnos, ¿no? De no cometer, como dice ahí el texto, los mismos errores que otros han cometido en el pasado. Cuando no vemos el pasado, volvemos a cometer los mismos errores. Ahora, es muy interesante porque la palabra ahí es amonestar, o sea, poner la verdad de Dios en nuestra mente para nuestra transformación de vida. Sí. Gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros. Amén. También podemos ver que Dios es certero en los detalles, ¿ya? Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo aclara que es cierto, dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí claramente pasaron muchísimos años, ¿cierto?, en que Dios le hablara a Abraham y se desarrollara esa historia hasta que llegara el cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde Pablo nos devela y nos dice, oye, esa simiente que se habló es Jesús. No era un pueblo, no era solamente una nación, como muchos creían, está hablando de Jesús. Entonces también nos muestra que, claro, Dios es muy certero en los detalles. Tenemos relatos de salmos, por ejemplo, respecto a Jesús, la forma en que fue crucificado, y lo vemos después, el cumplimiento en la cruz de Cristo. Entonces, no vemos solamente que hay historias que en lo general fueron certeras, sino que muy, muy en el detalle se cumplieron tal cual. Que eso es una cualidad que solamente tiene la Biblia, ¿cierto? No es de cualquier libro ni de cualquiera que se levante a elevar cierto pseudo profecía, sino que la Biblia es efectivamente certera, muy certera en todo Amén. Lo que declara. Y eso la hace singular a cualquier otro escrito en el mundo y en la historia. Así es. De hecho, es muy curioso, de repente sale esta conversación, ¿qué pasa con Nostradamus y las profecías que ha dicho? Y todos dicen, no, sí, mira, esto se parece. Claro, pero el porcentaje de acierto que tiene no es tan alto. Así es. Pero la Biblia tiene un porcentaje de cumplimiento perfecto. Así es. Y eso es muy particular, como decía usted. Algunos calculan que aproximadamente entre un 20 y un 30% de la escritura son profecías y se han cumplido. Entonces es muy significativo esa área, ¿no? de la escritura. Sí, claro.
ningún otro libro la tiene, muy peculiar de la Biblia. Y claramente nos habla que es lo que estamos viendo de la divinidad, de la Sí, autoridad que tiene. porque como dice Isaías, ¿no? Dios es el que anuncia el fin desde el principio y Él hará Así es, todo lo que Él se ha propuesto cumplir. Eso nos da tremenda seguridad también de nuestra propia salvación. claro, así es. Bueno, lo veíamos, compartíamos hace creo un par de sesiones, que somos el pueblo del libro, como se nos llama, ¿no? Así es. Y para confiar nuestra vida y todo lo que significa, efectivamente Dios nos va dando testimonio de cómo es veraz todo lo que nos dice, cómo tiene autoridad para que Amén. nosotros creamos en eso. Así Que es es. el fin de lo que este párrafo nos muestra, ¿no? También nos dice, era necesario que la divina palabra se preservara para testimonio. Y aquí en Juan se nos relata lo siguiente, pero uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, que era lo que veníamos hablando, ¿cierto? Cómo había sido anunciado, hasta esta peculiaridad de cómo Cristo iba a padecer y lo que le iba a ocurrir. Y fíjese que hay dos cosas, porque primero está la certidumbre, lo que se cumplió, ¿cierto? Pero también está el hecho de que aquel testimonio se haya preservado en escritura, que es algo tremendo, que Amén. ocurrió desde la antigüedad hasta el tiempo en que esto ocurrió, después cuando escribe Juan, ¿cierto?, su evangelio, pero también él cuando deja testimonio de esto, a la vez nos deja un doble testimonio a nosotros, porque lo testimoniamos por lo que escribió Juan, lo que vivió, y hacia atrás lo podemos ligar de nuevo hacia el Antiguo Testamento. Amén. Mira, Entonces vemos, quería, perdón, Jonah, quería comentar que es muy particular esta profecía cumplida, porque algunos han dicho, históricamente criticando el cumplimiento de profecías, que algunas personas podrían planificar cumplir las profecías, como por claro, ejemplo Cristo entrar en un pollino, la de Zacarías, ¿cierto? Y que él eligiera entrar para cumplirla intencionalmente. Pero ¿cómo Cristo podría planificar que no le quebraran los huesos si era muy tradicional que en una cruz quebraran los huesos para acelerar la muerte de los que están así es. crucificados? ¿Cómo él podría planificar que sus huesos no fueran rotos y morir de la manera en que él murió? Así es, tal cual es. Eso es tremendo. Son de las cosas que a veces mucha gente no ve, ¿no? Así es. Y bueno, otro punto más, nos habla de que vino por inspiración y decreto de Dios. Por lo tanto, de nuevo, es autoritativa. Y aquí Pedro nos dice uno de los textos que yo creo que son muy reveladores respecto a esto. Y es que dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De nuevo nos vuelve a hablar de esta dimensión. O sea, aparte de todo lo que hemos visto, nos está diciendo, bueno, y todo lo que se escribió no fue escrito por voluntad de un hombre. Nadie se planificó, nadie dijo, bueno, ahora me voy a sentar y voy a dejar testimonio porque quiero armar algo, sino que Dios, vemos claramente la influencia de Dios extendida hasta estos hombres que escribieron. Por lo tanto, de nuevo, la autoría y por tanto la autoridad le compete al Señor. Por eso es tan interesante el sentido por el que debe creerse. El párrafo 4 nos parte diciendo las Sagradas Escrituras deben creerse. Y ese deben creerse emana efectivamente, como decíamos, no de la autoridad de una iglesia, de un hombre, un concilio, sino de que Dios mismo nos deja testimonio en su misma palabra, de que esta palabra es divina y es autoritativa para nosotros. Así es. Hermoso. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hay algo súper relevante, que es ver esta relación, que yo lo puse ahí a través de este esquema, que es lo que es promesa-cumplimiento. Porque cuando vemos la Biblia nos vamos a encontrar generalmente, con los años sobre todo, que la Biblia hace mucho pimponeo, cosas del Nuevo Testamento están referidas a la Antigua y las del Antiguo Testamento eran promesas que estaban referidas al Nuevo. Entonces nuestra lectura viene a ser un poco circular para mostrarnos todo este plan de Dios. Y claramente hay una autoridad que compete en todas muchas promesas que se hicieron y en las cuales encontramos el cumplimiento efectivamente en el Nuevo Testamento, que es el registro de la vida de Jesús y lo que ocurrió con la iglesia después de eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay dos textos muy relevantes que son Génesis 3:15, que habla de la simiente de la mujer, que era una promesa del Antiguo Testamento, y vemos aquí de nuevo en Juan 19:30, este consumado es, el tetelestai, ¿cierto? Que dice Jesús ahí en la cruz, que es claramente la consumación de esta simiente de la mujer,
pisando la cabeza de la serpiente y terminando con la obra del enemigo, ¿no? Entonces, esa relación es muy potente, muy fuerte, y nos eleva claramente la escritura del Nuevo Testamento a la autoridad que tienen las del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de nuevo son el cumplimiento de aquellas promesas que venían del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sabemos que hay algunas promesas que aún esperamos cumplirse, pero muchas o gran parte que tenían que ver con Cristo sobre todo están ya completas, ¿no? Esperamos quizás alguna del final de los tiempos, pero estamos ahí, como se dice ahí, ¿cierto? Al límite. Sí, Señor, ven pronto, es el clamor de la iglesia. Sí, amén. Miren, los autores del Nuevo Testamento consideraron igual validez y autoridad entre los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y aquí otro texto que es emblemático, que quizás muchos conocen, que es Hebreos. Porque parte diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahí nos está diciendo, esto es el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí hay una unión tremenda. Porque si nosotros validamos la escritura del Antiguo Testamento, entonces claramente validamos hoy día lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos está diciendo de alguna manera el autor de Hebreos. Entonces ahí, como decía, retomamos la autoridad del Nuevo Testamento por esta línea, por este orden que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la conexión. Bien, ahí lo viste. Ahora, si recapitulamos un poco en el párrafo 4, ¿por qué necesitamos reconocer esta autoridad de la Sagrada Escritura? El mismo párrafo lo dice, porque debe ser creída. Y debe ser creída por sí misma, por la autoridad que emana de su propia generación, no por lo que nosotros podamos decir, no por lo que nosotros queramos levantar, que es a lo que nos va a llevar el párrafo 5, sino porque en sí misma, de ellas mismas emana esta autoridad, la divinidad, la inspiración y todo lo que vimos ya en una sesión anterior. Sí. Entonces tenemos un llamado a creer la Escritura, no solo a informarnos, sino a creerla. ¿Okay? Sí, me interesa mucho lo que dices ahí respecto de que es por sí misma, ¿no? No es porque una denominación la levante, no es porque un pastor la levante, es porque ella es autoridad en sí misma, porque es la voz de Dios para nosotros. Así es, así es. Gracias, Señor, por eso. Cuando pasamos al párrafo 5, venía un poco a hablar lo que estuvimos anticipando, que es cómo entramos nosotros aquí en este tema. Y de nuevo hay un alcance muy relevante, porque el párrafo 5 de la confesión nos dice así: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones por sí mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Y aquí nos dice algo tremendo. Este párrafo había un alcance histórico que de manera especial se enmarca en una crítica contra el catolicismo romano, que imperaba en el tiempo también, ¿cierto?, cuando se escribió la confesión. Porque claramente la Iglesia Católica Romana en ese tiempo tenía una autoridad que se levantaba igual o sobre incluso las Escrituras. De ahí que muchos de ellos sacaran algunos libros, otros los pusieran, un apócrifo va, otro viene, dependiendo del Papa, o las ordenanzas, todo el contexto que había. Veníamos hace un par de cientos de años solamente, ¿cierto?, de cuando se habían emitido estas bulas papales para el perdón de los pecados, que contra lo que Lutero luchó, porque claramente era una herejía, ¿cierto? Pero ese hecho nos muestra de alguna manera cómo estaba en juego acá el tema de la autoridad de las Escrituras. ¿Quién tenía más autoridad? ¿El hombre? ¿La estructura eclesiástica que trabaja con las Escrituras, o la Escritura misma, ¿cierto? Claro. Por eso ellos escriben este párrafo y se nos dice, bueno, aunque podamos asombrarnos de muchas cosas, lo que le da autenticidad a la autoridad de la Biblia es efectivamente ella, y hay un testimonio interno del Espíritu, más allá de lo que nos maravillemos. Sí, y aquí yo quería hacer... Perdón, te voy a comentar solamente un punto, porque claro, en el catolicismo romano el magisterio y toda tradición que ha nacido fruto de su reflexión y sus elucubraciones está a la par, incluso como tú dices, en sobre. Entonces, claramente, eso ha desviado la doctrina en muchos sentidos. Por eso
aquí se está defendiendo la autoridad de la palabra, que es la fuente de moral, conducta, fe absoluta, la sola escritura, es como la ratificación de la sola escritura para nosotros. Sí, así es. Si nosotros miramos un poco, esta es una mirada afuera de la Biblia, nos vamos a encontrar con diversos géneros literarios. Tenemos narrativa, tenemos profecía, tenemos epístolas, tenemos una serie de géneros literarios metidos en la Biblia, ¿cierto? De ahí infinidad, por decirlo de alguna manera, de figuras literarias, muchísimas figuras literarias, un lenguaje muy rico en la escritura. Entonces, quizás para nosotros los mortales comunes sea difícil a veces de leer, pero para alguien seguramente que estudia literatura y lengua, hay una maravilla tremenda y una riqueza enorme en los escritos de la Biblia, en general, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso es motivo para maravillarse. Si lo vemos en la vida práctica, hay sabiduría, tremendos consejos sabios que vienen de Dios, que ayudan a vivir esta vida caída, ¿cierto? Hay poesía, hay historia, hay ciencia también. A pesar de que no es el propósito, hay ciencia metida en la escritura. Sí. Tenemos doctrina y hay una infinidad de cosas. Entonces, lo que los autores acá de la confesión nos están diciendo, mira, a pesar de todas estas cosas que nos pueden maravillar, el que nosotros tengamos a la escritura en alto, en que confiemos en ella y en que la creamos, aún así, no es fruto de aquello por lo cual nos maravillamos, sino que reconocemos en esto la obra del Espíritu Santo. Y esto es tremendo. No somos una iglesia alejada claramente de la obra del Espíritu, al contrario, dependemos, y históricamente lo vemos a través de la confesión, dependemos de la obra del Espíritu Santo. Si no es imposible. Aquí lo resumía, aunque el contenido de la Biblia testifique de la autoridad de la misma, y aunque la Biblia en sí misma posee autoridad divina, hay un tema, que es por el pecado y la corrupción del hombre, solo la razón no basta para que podamos recibirla y apreciarla como palabra de Dios. De hecho, hay muchos teólogos con mucho conocimiento, gente muy erudita, que aún así no rinde su vida ni crea lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no es un libro cualquiera, porque es un libro espiritual, ¿cierto? Y necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder entender y para poder tener esta profunda convicción al punto de poder entregar nuestras vidas a creer lo que la Escritura dice. Y eso es tremendo. Sí, el No Espíritu basta. Santo, el Espíritu Santo es aquel que la ha inspirado y es el que la ilumina en el corazón de los creyentes para convicción de pecado, para comprensión y para poder incluso animarnos a seguirlo. O sea, sin el Espíritu Santo no habría palabra, no la entenderíamos ni podríamos vivirla. Entonces es impresionante. Exactamente, dependemos de esta obra. Y aquí hay un punto súper interesante que me gusta ver también, que es el hecho de cómo a veces minimizamos un poco la corrupción y el pecado que hay en nosotros mismos, porque creo que está esta tensión, nos pasa a veces, de adquirir conocimiento y conformarnos con el conocimiento. Sin embargo, es una misma muestra pecaminosa, porque nos limita a solo un área de tratar con la Biblia, cuando lo que Dios quiere efectivamente que no es que solo la conozcamos, sino que la creamos y la vivamos, ¿cierto? Y ahí es donde el Espíritu Santo es clave para romper esta corrupción, esta dureza del corazón y poder humillarnos y pedir ayuda para poder vivir lo que ahí dice, ¿cierto? Así es. Entonces, hay dos textos que son muy, muy interesantes. 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es una aclamación tremenda a decir, necesitamos la obra del Espíritu. Aunque tengamos la Escritura, ¿cierto? Aquí entramos en un aspecto que más adelante vamos a ver en otros capítulos de la confesión, que es de la revelación, la revelación particular, ¿cierto? Que tiene que ver con el proceso de regeneración y cómo Dios se revela de manera particular en la vida de las personas para salvación. Pero fíjese que en lo práctico, no son pocas las veces que vemos un dejo de frustración cuando queremos que alguien se convierta, que alguien entienda y le enrostramos la Biblia y le pegamos los versículos como si por el solo conocimiento bastara. Y nos falta muchas veces reconocer la obra del Espíritu Santo. Él es el que rompe la dureza del corazón, ¿cierto? Y el que trae iluminación para que esta maravillosa palabra, con todo lo que contiene, pueda ser creída, entonces arrepentimiento y fe salvadora, ¿no? Eso es muy, muy interesante. También en Juan 16:13 se nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hermoso texto. De nuevo, ¿de dónde viene nuestra convicción de que lo que dice la Escritura es verdad?
de un autoconvencimiento, como dicen muchos, ¿no? Es una fe ciega, tonta, que uno se cierra, simplemente cierra los ojos y cree, 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 cree. Pero la verdad es que no viene de ahí, viene de una obra del Espíritu Santo, y eso es maravilloso, porque también nos ayuda a ver cómo a veces en nuestros altos y bajos llega un punto en el que nos volvemos a aferrar, ¿cierto? Y esa no es nuestra dedicación ni nuestro temple, sino la obra maravillosa del Espíritu Santo, Amén. trayéndonos de nuevo de nuestro extravío y de nuestro descarrilar a los pies del Señor. Eso es maravilloso. Incluso creo Siempre a que veces, tiene una implicancia respecto a nuestro propio estudio teológico y bíblico, porque, como dice aquí, el Espíritu de verdad es el que nos guía a la verdad. Entonces también nuestra búsqueda en la lectura bíblica o en las academias, ¿no? En los seminarios, cuando estudiamos teología, el riesgo es entrar solo en un racionalismo seco, pero necesitamos entonces tener una vida piadosa que busque depender de Dios y de su Espíritu para comprender y que esas verdades que vamos conociendo sean reveladas y aplicadas a nuestra vida. O sea, esto tiene que ser un caminar conectado con el Espíritu Santo mientras estudiamos las Escrituras. así es, sin duda, eso es muy, muy importante. Creo que tenemos mucho, por la pecaminosidad de nuevo de nuestro corazón, esta tendencia a desligarnos. Lo más fácil, evidentemente, es informarnos, y Por, es hasta rico adquirir conocimiento, por pero eso vivirlo, hay un chiste que hacen, ¿no? Un chiste o burla, que dice que a los seminarios teológicos le llaman los cementerios teológicos. Porque, claro, claro, porque nos metemos a leer, estudiar, pero en realidad esto tiene que ir muy de la mano con una vida íntima, sí, piadosa, conectado con el Señor en oración, para que el Señor nos vaya dando la comprensión y el entendimiento de sus verdades. así es, sí. Y fíjese qué tremendo, porque he conversado también con gente, y este quizá un punto muy en contra, que ha argumentado, ¿no? La teología solo, como dice usted, enfría, mata a las personas, pero pues fíjese que no es un tema de la teología, es un tema de nuestro corazón y nuestra disposición Exactamente. a acercarnos a eso, Porque la Biblia porque es clara en nos hace decir que mucho bien. la ignorancia también mata. ¿Ah? Sí, Mi claro, pueblo perece por falta de conocimiento, también nos mata, como el racionalismo puro, sin la piedad y la dependencia del Espíritu Santo. sí. A mí me gusta mucho en particular este párrafo, el 5 que vimos, porque nos empieza a meter, quizás hasta hacia atrás habíamos tenido mucha cabeza, ¿cierto? Como mucha, entre comillas, academia, ¿no? Muy alejado de la vida piadosa, pero aquí nos aterriza rapidito a la dependencia del Espíritu y esta vida piadosa que necesitamos vivir. Eso, Amén. en lo Amén. particular, me gusta mucho que nuestros hermanos tuvieron la capacidad de ver y de plasmar en la Escritura, ¿no? Y bueno, hay una declaración acá que yo puse, que es toda verdadera persuasión, toda profunda convicción respecto a la veracidad, la inerrancia, la infalibilidad y la eficacia de la Sagrada Escritura, no sé si infundida por la obra del Espíritu Santo. Amén. Lo que creemos nos es dado de Dios, el que tengamos firmeza en aferrarnos y en creer en la Biblia como tal. Claramente hay un ejercicio de fe que tiene que ver con cómo practicamos este acercamiento a la Biblia en oración, pero hay una obra tremenda del Espíritu Santo que arraiga esto en nuestros corazones, y eso es para darle gloria al Señor, porque de otra Amén. manera, por nuestra propia mente estaríamos perdidos. Y es hermoso, como dice ahí, ¿no? Esa toda verdadera persuasión y toda profunda convicción. Y no solamente entonces llega a un punto verdad, esto es verdad, sino que cuando yo creo algo, lo vivo. Por lo tanto, es Exactamente. una persuasión profunda que me lleva a una vida diferente. Y eso es precioso, lo hace el Espíritu Santo y la palabra en nuestros Así corazones. es. Así es. Bueno, gloria al Señor por eso. Ya aquí terminamos esta sección del día de hoy y ya vamos a empezar, dependiendo de los párrafos, sí, vamos a seguir viendo. Todavía estamos en el capítulo 1 de la Sagrada Escritura, estos son 32 capítulos y Dios sabe cuánto nos va a llevar a avanzar en esto, pero que el Señor nos ayude, ¿no? Sí, a Amén. no solo conocer, sino también, como hoy día nos mostraba la confesión, a poder aplicar esto y a poder vivirlo. Amén, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso de meternos en esta área maravillosa de la Sagrada Escritura y ver este aspecto tan importante de la autoridad de la palabra, de su inerrancia, infalibilidad, pero también aplicada, ¿no? ¿Cómo debe ser, cómo debe impactar nuestras vidas? Así que, Jonathan, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por bendecirnos con esta enseñanza en este día. Así que vamos a seguir, así Dios mediante, ¿no? Hasta que Cristo venga a Eso, buscar a su iglesia, seguiremos estudiando y aprendiendo, porque la iglesia debe ser edificada, y qué bueno que Dios nos dé dones en la iglesia, hermanos, que puedan enseñar para nuestro crecimiento también en el conocimiento del Señor. Así que muchas gracias, Jonathan.
A usted, pastor, una bendición haber compartido de nuevo. Soy muy edificado y desafiado con esto también. Y bueno, esperar que sea de provecho para nuestros hermanos y para todos los que tienen la posibilidad de ver. Así que el Señor nos ayude. Que el Señor nos Amén, ayude. amén, muchas gracias. Bueno, hermanos, gracias por compartir con nosotros este nuevo programa, así que nos vemos en una próxima oportunidad de nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.